Hola nuevamente a todos. Voy a comenzar un nuevo tema, carburación. ¿Por qué? En algún momento yo expliqué que no quería entrar mucho en este tema porque veía una gran cantidad de información en la web. Por otro lado, revisando redes sociales que continuamente estoy mirando, preguntas y consultas que hacen los grupos, vi que había una pregunta que se repetía mucho y es ¿cuántas vueltas lleva el tornillo de aire o el tornillo de baja? Veo muchas contestaciones y en general están bien y son contestaciones que van generalmente dirigidas a una determinada moto y vas a encontrar todo tipo de información, algunos que dicen una vuelta, otro dos, otro tres. Bueno, entonces dije, voy a iniciar también a pedido de todos la comunidad que tengo yo dentro de los suscriptores y los que no lo son, y ya les voy a pedir que, bueno, cuando vean el video, que pulsen el botoncito de suscribirse, que para quienes estamos de este lado es muy importante. La historia es que dije, bueno, voy a encarar este tema como lo encaré en la electrónica o como lo encaré en el desarrollo de los motores de dos tiempos, que además no los he dejado, voy a seguir haciendo video de motores de dos tiempos, de hecho estoy preparando videos y lo mismo en el tema de la electrónica, que es algo que también estoy preparando, preguntas y respuestas, una cantidad de preguntas que también veo en los distintos grupos y que voy a seleccionar aquellas que se repiten más veces y entonces voy a tratar de aclarar temas que tienen que ver con la carga de la batería, que tienen que ver con las luces, que tienen que ver con las fallas de encendido, con motos que a lo mejor no arrancan de mañana y después arrancan bien, o motos que arrancan bien y luego se apagan. Bueno, todos esos temas, pero vamos a lo que nos interesa. Voy a tratar de explicarles el funcionamiento de los carburadores, visto desde ese costado. No decirles a ustedes, tal moto lleva tantas vueltas del tornillo de aire, siempre teniendo en cuenta de que el tornillo se enrosca a fondo y luego las vueltas se toman a partir de estar enroscado a fondo, ¿verdad? Cuando abrimos el tornillo, de ahí viene dos vueltas y media, o lo que, bueno, cada uno le dé a su carburador. Así que vamos a hacer unos videos en donde vamos a explicar el funcionamiento de cada pieza del carburador. Ahora, una cosa muy importante, lo voy a hacer por ahora desde un motor original con un carburador original, para que se entienda. Cuando nosotros mejoramos su motor, le hacemos cambios en su cilindrada, le cambiamos un árbol de leva, un cuatro tiempo, vamos a tener distintas velocidades de aire entrando por el venturi del carburador. Entonces eso puede llegar a necesitar cambios de cicleres, es decir, cambios físicos en el carburador. Pero no lo vamos a hacer desde ese punto, lo vamos a hacer desde el punto de una moto original con su carburador original y vamos a explicar cada pieza cómo funciona. Y en este video específicamente les voy a explicar cómo es el circuito de baja, lo que tiene que ver el cicler y el tornillo. Acá tengo dos carburadores, ¿verdad? Dos carburadores que son bien conocidos. Tenemos, por un lado, el de Suzuki AX y por otro lado tenemos este carburador archiconocido que viene en todos los motores, como nosotros le decimos varillero o cadenero, por estos lugares, que son derivados del CG y CB de Honda. Este carburador específico es de una 125 y entonces, como ya ustedes pueden ver, si yo les muestro los dos carburadores en la misma posición, van a ver ustedes que el tornillo de regulación de baja del de la Honda lo tiene del lado del cilindro, es decir, donde iría el tubo de emisión, y acá iría, ¿verdad?, el cilindro o la tapa del cilindro propiamente dicha. Mientras que en este otro carburador ustedes podrán ver que el tornillo de aire está ubicado acá, es decir, está ubicado en lo que sería el filtro de aire o el conducto hacia el filtro de aire. Dos carburadores que tienen el tornillo de baja claramente en distinto lugar.
Bueno, este video va a ser específicamente para explicar este carburador. Vamos a desarmarlo y vamos a mirar cada una de sus piezas, cómo inciden en esa famosa relación estequiométrica, que es la cantidad de aire que tiene que pasar y la cantidad de nafta en todo el régimen de aceleración. Y cuando digo el régimen de aceleración no me estoy refiriendo a la RPM, sino a la apertura de la cortina o pulmón que tiene aquí dentro, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahora lo vamos a ver más detenidamente y entonces vamos a explicar a medida que nosotros vamos acelerando las piezas que se encargan de dosificar la gasolina y el aire en la proporción correcta. Vamos entonces a desarmar este carburador. Vamos a comenzar por este elemento que, bueno, tiene distintos nombres, le llaman campana, válvula de corredera, cortina, pulmón. Bueno, le llamaremos pulmón, que nos queda más fácil decirlo. Y esta es la aguja dosificadora, que, bueno, muy conocida, siempre tienen en general 5 posiciones y de fábrica normalmente viene en el medio de las ranuras. Vamos a comenzar entonces a desarmar el carburador. Esta moto hace más de un año que está sin usarse y el combustible al irse evaporando ha dejado todo tipo de barnices e impurezas que, bueno, ya lo podemos ver acá. Vamos a pasar a retirar el flotador, boya, como se le diga. Vamos a sacar el perno. Y vamos a ver que incluso ahora se frena la aguja o válvula que cierra la entrada de combustible. Eso es porque bueno, se han producido una especie de costra de barniz en el orificio donde entra la aguja y eso hace que, bueno, dificulte la salida. Acá pueden ver claramente lo que yo les digo de las impurezas que deja el combustible cuando está mucho tiempo en un carburador y al evaporarse va produciendo ese tipo de capa que termina también variando el diámetro de los cicleres. Vamos a proceder entonces a desarmar íntegramente. Sacamos el cicler de baja, ahora sacamos el cicler de alta con su boquilla emulsionadora o tubo emulsionador. Y ahora sacamos el tubito pulverizador. Aquí es donde, bueno, trabaja la aguja dosificando la cantidad de combustible y a su vez ahí es donde se pulveriza o se atomiza el combustible. A continuación vamos a sacar el famoso tornillo, que es lo que más nos va a ocupar en este video. Es el tornillo de baja. Sacamos una arandela y un anillo, un O-ring, un anillito de goma, que, bueno, evita que entre suciedad por la rosca del tornillo y vaya hasta el orificio donde hace la dosificación esa punta que tiene el tornillo de aire. Es una especie de retén que no afecta la carburación, pero sí con el tiempo evita que se ensucie. Bueno, ahora vamos a tener que limpiar este carburador. Vamos a usar una bandeja de ultrasonido, es muy chica, pero bueno, dándonos maña y con un poco de tiempo. Vamos a repetir 3 veces el proceso de limpieza para lograr limpiar correctamente este carburador, que además de la mugre natural que agarra por fuera de él, por dentro tienen una capa, como yo les decía, de barniz que, bueno, va a llevar su trabajo, porque además del jabón que he usado, que es el jabón que se usa para los inyectores, un jabón neutro, también le he echado previamente un poco de solvente llamado thinner por fuera y también en los conductos para agilizar la limpieza de este carburador. La mayoría de las fallas que comienzan en el uso de la moto con el tiempo es precisamente no roturas o desgastes, sino esa película que se va adhiriendo a los distintos cicleres, surtidores, o incluso le llaman boquereles también, según el lugar. Y bueno, entonces una buena limpieza, en este caso, bueno, también esa limpieza tenemos que hacerla a todo tipo de las demás partes, porque también han adquirido, bueno, bastante suciedad.
Pero como les decía, la mayor parte de los problemas de carburación no es por rotura o desgastes de las partes. Un carburador puede estar funcionando 50.000 kilómetros sin tener ningún tipo de rotura física. Generalmente son este tipo de suciedades las que afectan la carburación. Incluso después de la limpieza que le hagamos, en este caso, bueno, yo estoy usando esta bandeja de ultrasonido, siempre es bueno con un pequeño alambre en lo posible de cobre para no dañar o agrandar los orificios, si ustedes pueden conseguir, porque el cobre es más blando que el bronce de la cual están hechos, entonces no va a afectar el orificio. Pero pasarlo por los orificios del carburador y de los cicleres, porque a veces no llega a salir toda la suciedad. Yo tengo un calibre donde yo puedo medir los diámetros de los cicleres y muchas veces, por más que lo limpie, siempre encuentro con que a veces el diámetro está menor a lo que indica el registro, el número que tiene el cicler. Antes de comenzar con esta muestra que les voy a hacer de las distintas partes del carburador y cómo incide en la proporción de combustible en la mezcla de cada uno de los elementos, tengo que decirles que esto es para un carburador original en un motor original. Cuando nosotros compramos una moto, viene con un determinado carburador y ese carburador trae todos sus elementos, que aquí los vemos, calibrados para la velocidad de admisión que tiene ese motor y proporción correcta en cada punto del acelerador. Es decir, a medida que nosotros giramos el puño, todos estos elementos van dosificando la cantidad de nafta que tiene que ir en esa mezcla de combustible. Este carburador es de 30 milímetros, PZ30. Es un carburador de una Moto 200, lo hemos limpiado, vimos que lo pusimos en la bandeja de ultrasonido, quedó bastante bien, bastante bien, en una moto que hacía más de un año que no se usaba y entonces estaba con todos esos esmaltes que se van adhiriendo a las distintas partes del carburador, fundamentalmente cuando el combustible se va evaporando durante mucho tiempo dentro del carburador y al evaporarse va dejando residuos que van quedando adheridos fundamentalmente a las paredes y a los conductos internos. Así que queda claro de que es una moto original con un carburador original. Cuando nosotros cambiamos de cilindrada, aumentamos los centímetros cúbicos, se producen cambios en la velocidad de cómo pasa el aire por la boca del carburador. Incluso ustedes van a ver que esta cortina o pulmón tiene un corte en la entrada de aire. Es decir, que este pulmón va colocado así dentro, acá se puede ver, ¿verdad? Y del otro lado lo obstruye un poco la toma de aire, a ver si lo podemos lograr ver ahí. Bueno, de este lado es que va este corte. Este corte lo que hace es canalizar ese aire hacia esta boquilla, que es donde trabaja la aguja, y ahora lo vamos a explicar su función. Y este corte cambia de un carburador a otro y de una cilindrada a otra. Eso es para explicarle que cuando nosotros cambiamos de carburador en un motor, digamos que tengamos un motor original y le queremos poner un carburador un poco más grande, o tenemos un motor que lo hemos agrandado de cilindrada, le compramos un carburador más grande, hay muchísimas cosas a tener en cuenta, no estas que yo les estoy mostrando acá, muchas. Si nosotros instalamos esto, que es un sensor de oxígeno en la salida del escape, sonda lambda, y le adosamos este instrumento en donde aquí dice óptimo, y esta es la barrita donde tiene que mostrarnos este instrumento. Para un lado es muy fina y para el otro lado es muy rica, y vamos probando a distintas aperturas de acelerador, que es lo que yo puse acá. Vamos a ver que esa barrita se nos va a ir desplazando para todos lados. ¿Por qué? Porque el carburador no es lo que nosotros realmente estamos necesitando en cuanto a la carburación, en cuanto a la proporción
de mezcla que tenemos que tener. Y ahí es otro tema y hay que ser muy experto en este tema para poder dejar ese carburador con que el motor pueda rendir su máximo. Pero ahora vamos a hablar, como yo les decía en la apertura del video, solamente nos vamos a estar refiriendo a esto. Previamente voy a explicar esto, pero nos vamos a estar refiriendo a esto. Porque, como yo bien decía, se escucha, se lee, se comenta mucho en el tema de la apertura del tornillo del aire. Y ahora voy a explicar cómo funciona. Porque si entendemos, lo hago con los CDI, en lugar de decirle los grados que avanza o esto o lo otro, yo les digo cómo es el funcionamiento para que ustedes lo entiendan. Lo mismo pasó cuando expliqué en los motores 2 tiempos. Y lo mismo lo voy a hacer desde acá. Yo no les voy a decir cuántas vueltas lleva este tornillo, cuántas vueltas hay que darle para adentro o para afuera. Les voy a explicar cómo funciona y de esa manera ustedes cuando estén frente a la moto van a poder regular este tornillo y les va a quedar perfecto, pero no por las vueltas que le dijeron, sino por lo que ustedes entendieron del funcionamiento. Así que vamos a aumentar el foco en esta gráfica y la voy a explicar qué es lo que hice ahí y qué son esos números y qué son esas partes y por qué están hechas de esa manera. Paso entonces a explicar qué es esto. Aquí están las cosas principales del carburador. Como yo les dije, estamos hablando de un carburador original, en donde sabemos que este corte está bien y que este corte no se va a gastar ni se va a modificar. Es decir, que esta es una pieza que no la incluí aquí porque suponemos que esta pieza va a ser la original. Entonces, vamos a tener primero lo que dice acá, surtidor principal. Quiero explicar, a veces le llamamos cicler según la zona. Esto es lo que va atornillado dentro de la cuba en esta otra boquilla. Surtidor principal. Luego explicaré por qué tiene este diseño esto. Luego vamos a la boquilla de la aguja. Esta boquilla va instalada de esta manera dentro del carburador. Esto va primero, luego va la boquilla esta y aquí detrás va el cicler principal que ya les expliqué. Esta boquilla, que la vamos a poner acá, vamos a hablar de este carburador y también los de los 110 es igual. Los carburadores de las motonetas, de esas que tienen el protector de pierna, esas 110, tienen un carburador diferente en su formato, pero tienen igual el funcionamiento, entonces vale también para ese tipo de motos. Acá dice la boquilla de la aguja. Solamente puse 4 escalones. Cuando digo 4 escalones, ¿por qué lo digo? Porque yo tengo acá 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 y 100%. Esto es la apertura del carburador. Cuando nosotros giramos el puño del acelerador, la cortina o pulmón va subiendo. Y este es el porcentaje que sube. Y ahora voy a explicar por qué están puestos de esta manera los distintos elementos que tiene el carburador. Luego tenemos la aguja, que ahora vamos a ver cómo funciona, en donde tiene un clip que se puede cambiar la posición de esto. Y luego tenemos el dichoso tornillo de aire, que en realidad este video es más que nada para tratar de explicar el funcionamiento. Y por acá tenemos el cicler o surtidor de baja. Ahora, y si están ahí y están aburridos, escuchen esto porque aquí viene la parte más importante. Cada uno de estos elementos tiene, según la apertura del puño, según la altura de la cortina en el carburador, una incidencia principal. ¿Cuál es la incidencia principal? Bueno, la parte más ancha, ¿verdad? De cada una de estas gráficas se podría llamar. Entonces, vamos a ver que el surtidor principal o cicler, prácticamente de un poco menos de media apertura, ya no tiene incidencia casi en la carburación o en la dosificación del combustible, o tiene muy poca. Comienza prácticamente ahí a surtir el surtidor principal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos poner un tapón aquí en esta boquilla y perfectamente podríamos prender el motor. Solo que podríamos acelerarlo muy poco, porque ya imaginemos que acá nos estaríamos quedando totalmente sin nafta. Pero podríamos perfectamente prender el motor y tenerlo el motor prendido en esta parte de la apertura del carburador. Acá viene algo interesante que es la boquilla de la aguja.
Esta boquilla tiene pequeñas perforaciones, como se pueden ver acá, y estas perforaciones están calibradas. Ahora, ¿se gastan? No. Se pueden obstruir por los esmaltes que deja el combustible, pero no se gastan. Entonces, esta boquilla no hay necesidad de cambiarla, salvo que por algún motivo esté rota, o al sacarla rompamos la rosca o ocurra alguna cosa de esa, pero si no, no hay por qué cambiar, porque esto nunca se va a deteriorar. Ahora, con esta guía de la aguja, acá cambian las cosas. ¿Por qué? Porque esta guía está relacionado a la posición de la aguja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros esta aguja la subimos, es decir, le bajamos este seguro, la aguja va a levantar antes si nosotros bajamos el seguro. Por consiguiente, esta posición de la aguja pasaría a tener otro tipo de incidencia en la carburación. Pero además, esta sí es una pieza que luego de mucho uso se desgasta. No solo se desgasta la aguja, se desgasta la guía donde ella trabaja. Entonces, aquí aparece el problema en esta boquilla, que esta boquilla está incluido esto. En algunos carburadores esta es solo una pieza, incluyendo la guía esta de la aguja. Entonces, cuando nosotros tenemos desgaste, evidentemente la carburación se nos va a enrarecer. ¿Por qué? Porque esto va a entrar a dar más combustible en esta parte donde no es la parte que fue diseñada de fábrica. Quiere decir que esta es una pieza que sí sufre desgaste, este conjunto. Lógicamente estoy hablando de miles de kilómetros, ¿no? Y no es la idea de este video entender muy exactamente todo lo que hace esta boquilla y esta aguja. Solo decirles de que, como está ya cerca de donde funciona el tornillo y el surtidor de baja, también esta pieza nos puede incidir en la regulación de baja, porque no estamos hablando en esta zona de una apertura de 3/4 100, que lo explicaremos en otro momento. Acá vamos a hablar de este tornillo, que es el tornillo que tanto problema trae o tantas dudas trae en cuanto a su apertura. ¿Qué deducimos de esta parte? Algo muy interesante, que este tornillo con su conjunto no incide más allá de la apertura anterior a la mitad de la posición de la cortina. Nosotros acá podemos ver la cortina, acá la podemos ver claramente, y si nosotros tomamos que más o menos acá sería la mitad de la posición, fíjense ustedes que el Cicler S no incidiría mucho más de acá. Entonces, cuando las preguntas son, mi moto no acelera bien, cuando la acelero a fondo no responde, como que me la tiran de atrás, la moto no tiene fuerza, estamos hablando de que la posición de la cortina está acá, está acá. Fíjense en que no tiene nada que ver el tornillo de baja, ¿verdad? Bueno, entendido eso, vamos a ver cómo funciona este tornillo. Este tornillo le llaman tornillo del aire. Y son de esas frases que se acuñan en la voz popular y que no tiene mucho que ver con el tornillo del aire en este carburador. Hay otros tipos de carburadores que no lo llevan en esta posición. Fíjense en que este tornillo está del lado del tubo de la admisión, ¿no? Como ustedes pueden ver, obstruye ese agujerito que acá se puede ver claramente, acá, ¿verdad? Acá, ahí está ese agujerito, a ver si lo puedo iluminar mejor. Bueno, obstruye ese agujero, lo obstruye directamente, y a su vez el pulmón o cortina la podemos ver que está totalmente cerrada. Hay un pequeño agujerito más atrás, a ver si yo lo puedo iluminar como para que realmente se vea. Acá hay otro agujero, no está fácil de iluminarlo, pero es acá, ahí donde estoy tocando, ahí se ve que hay otro agujero, que ese agujero coincide exactamente con la posición del Cicler de baja. Es decir, que tenemos dos orificios, ese segundo que está al fondo y este que se ve claramente que está enfrente al tornillo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por aquí al frente vamos a ver que hay dos conductos de aire. Pues bien, este conducto, si nosotros lo observamos, viene hasta acá y luego hay una perforación acá, fue realizada desde acá. Quiere decir que el aire entra por este conducto y luego va a donde va colocado el Cicler de baja. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se produce una mezcla
de aire y combustible. Esa mezcla se prepara en su proporción, en la proporción que el fabricante ha encontrado que es la carburación ideal, y sale por ese conducto que está ahí al fondo, que ya habíamos hablado de él, que no está fácil de ver, porque no tengo, disculpen, buena iluminación. Esa mezcla preparada sigue hasta el tornillo que denominamos tornillo de aire, pero yo lo nombraría tornillo dosificador de mezcla de baja. Cuando el pulmón o cortina está totalmente cerrado, este tornillo lo que hace es abrir o cerrar este conducto y permitir más o menos pasaje de combustible con aire ya preparado, que los preparó este cicler y la entrada esta de aire. Entonces, cuando nosotros tenemos el motor moderando, tenemos que encontrar que la relación de entrada de mezcla con respecto al aire que está dejando pasar el pulmón sea la correcta. ¿Y cómo hacemos eso? Con el motor ya caliente, que es donde va a funcionar la mezcla correcta, nosotros comenzamos a abrir o cerrar este tornillo a donde tengamos el motor con la mayor cantidad de RPMs. Él siempre va a funcionar mejor con la mezcla correcta. Por consiguiente, si nosotros lo cerramos, vamos a ver que el motor va a empezar a bajar revoluciones. Lo pueden hacer con un cuentavuelta y es muy preciso. Si no lo hacen escuchando el motor, ustedes se dan cuenta cuando cierran, esperan un momento, lo pueden probar de a cuarta vuelta o de media vuelta, ustedes cierran media vuelta, esperan, ven que el motor tiende a empezar a bajar vueltas, entonces se dan cuenta que ahí el motor quedó con fino de mezcla, entonces comienzan a abrir, abren cuarta vuelta, esperan, el motor se va a acelerar un poco, vuelven a girar cuarta vuelta más, el motor, ustedes se van a dar cuenta que vuelve a acelerar, luego giran cuarta vuelta más, el motor ya queda ahí estancado, no levanta más RPM, queda moderando en determinado régimen. Lo ideal es escucharlo, no guiarse por el cuentavuelta porque no tiene la sensibilidad, el cuentavuelta original no tiene la sensibilidad como para darse cuenta. Luego giran otro poco y ahí el motor va a volver a disminuir las RPM. Quiere decir que sabían que acá quedaba igual, bueno, en el medio ahí, entre ahí y acá, tienen la mezcla ideal. Esa es la forma de regular este tornillo, que es el que regula no el aire, sino la cantidad de mezcla ya preparada por este cicler y este conducto de aire. Lo normal es que en un motor nuevo, que esté todo perfectamente limpito, este tornillo trabaje entre 1 vuelta y media y 2 vueltas y medias. Ahora, imaginemos que nosotros le damos 3 vueltas o 3 vueltas y media y el motor ahí queda moderando bien, o sea, ni sube ni baja las vueltas, encontramos que 3 vueltas y media es lo correcto. ¿Eso qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que o el tornillo este ya tiene esmaltes y se ha agrandado la calibración de este ejecito, que es el que entra dentro del conducto y lo cierra, ¿verdad? O que el cicler de baja se ha ensuciado y entonces la mezcla es un tanto pobre y se necesita que salga mayor cantidad de esa mezcla para que el motor se sienta a gusto. Ahora, ¿qué va a pasar? Que nosotros cuando comenzamos a acelerar el motor y entramos a descubrir ese agujero, ese segundo agujero que está frente al cicler allá, ahí podemos tener la moto un poco pobre de carburación. ¿Por qué? Porque seguramente este cicler se ensució y entonces hace que nosotros necesitemos más vuelta de tornillo para que moderando quede la moto perfecta. A lo mejor no notamos mucho ese problema, pero seguramente la moto ahí está trabajando un poco fina de carburación. Este cicler muchas veces dicen está gastado, porque resulta que miren lo que sucede. Yo tengo que cerrar este tornillo una vuelta, solamente lo dejo. Cuando hablamos de vuelta siempre hablamos de que lo cerramos a fondo y lo empezamos a abrir. Y esa es, entonces, disculpen que no había comentado, digamos la medida patrón, o sea, desde que está cerrado hacia afuera. Imaginemos que solamente le abrimos una vuelta o media vuelta, o incluso hay motos que hay que cerrarlo totalmente. ¿Por qué es eso? Difícilmente este cicler se pueda gastar.
Los cicleres se pueden gastar con cientos de miles de kilómetros, es decir, imagínense en que es un líquido lo que pasa por acá. Es muy difícil que los cicleres, lo mismo que el cicler de alta, cambie su calibración. Yo en 25 años de taller nunca encontré un cicler ni de baja ni de alta que estuviera agrandado naturalmente por el uso. A veces lo encontraba pero estaban tocados, se notaba que, bueno, habían pasado algo o incluso al limpiarlo le pasaron algo muy justo y ahí le variaron la calibración, pero no por el uso normal del combustible. Ahora bien, si nos ocurre eso de que nosotros tenemos que cerrar este tornillo a fondo para que el motor funcione bien, no hay duda de que el problema está en el desgaste. Este conjunto sufre mucho. Y de acuerdo a la calidad del carburador, es muy normal, ya con 25 mil kilómetros empieza a tener desgaste. Más si la moto se usa mucho en ciudad, que actuamos mucho con el carburador, es evidente de que acá hay un rozamiento metálico. Además, el motor 4 tiempos usa solamente nafta, no lleva aceite, no hay mezcla de combustible con aceite. En el 2 tiempos tienden a durar más porque, bueno, el mismo aceite lubrica este movimiento. Y al empezar a gastarse, sucede que cuando el pulmón o la cortina está debajo, empieza a haber un juego acá que entra a dejar pasar combustible y entonces esta boquilla que tenemos acá se empieza a alargar como surte combustible y entonces empieza a afectar la parte donde trabaja el tornillo y el surtidor de baja. ¿Se entiende entonces? Creo que he sido bastante claro de explicar. No quiero seguir explicando el tema de la posición de la aguja. Ojo que a veces levantan la aguja para dar más combustible en alta. Ya les voy diciendo que no adelantan mucho porque es muy poco lo que incide en altas. Cuando digo en alta, no digo en altas RPM, sino en la alta apertura del carburador. Lógicamente que, bueno, si el motor lo tenemos muy corto de combustible porque se ha ensuciado este cicler, va a afectar al 100% y va a afectar las RPM máximas, pero no va a estar dado el problema en esto, en la aguja, sino que, como ustedes pueden ver, bueno, pero esto será motivo de otro video, cómo la aguja afecta fundamentalmente desde acá hasta por acá. Será acá porque esto es un conjunto, la boquilla y la posición de la aguja y el desgaste. Pero el desgaste del punto donde el motor está moderando, sí afecta porque empieza a incidir en lo que debería de incidir solamente este tornillo y este surtidor de baja. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que también afecta la proporción de combustible en baja, lo que llamamos ahí 1/8 y 1/4 de aceleración, es la posición del flotante. Otra de las cosas que también adquiere desgaste y que se le va subiendo el nivel de combustible al carburador dentro de la cuba. Esto, por norma, se trata de que el flotador esté paralelo a la base del carburador. Como ustedes pueden ver, el flotante tiene tendencia a estar un poco bajo de acá. No se debe de medir así, porque a veces el amortiguador que tiene el punzón o la aguja que cierra el pasaje de nafta está muy blando y el peso hace que el flotador baje más del punto donde él realmente cierra el pasaje de nafta y nos está midiendo. Pero lo ponemos inclinado, pero que baje, y ahí podemos ver que la altura que hay de acá a la base es un tanto mayor que de acá a acá. Por consiguiente, este carburador, a pesar de que está bastante nuevo, le vamos a corregir esa altura doblando esta lengüeta que tiene acá y vamos a tratar el flotante quede bien paralelo, y ahí no sé si lo pueden ver, verán cómo quedó bien paralelo a la base. Esa es la posición de los flotadores. Y acá también voy a hacer otro comentario. Este material, este plástico, con los años, pero estoy hablando con muchos años, empieza de alguna manera a contraerse y varía su flotabilidad. Entonces podemos encontrarnos carburadores en donde nosotros calibramos el flotador y resulta que el nivel de combustible igual se nos va más allá de lo que debería, y eso afecta precisamente también esta parte de la carburación. Incluso llega a afectar hasta medio acelerador, después más arriba no, pero sí afecta esta parte de la carburación. Entonces, este flotante, si tiene muchos años el carburador de uso, conviene cambiarlo porque es uno de los problemas que lo afecta con el tiempo. Discúlpenme que haga tanto hincapié en estas cosas porque la carburación no es algo sencillo y estas son las cosas que sufren desgaste. Nosotros no deberíamos
cuando tenemos un problema de bajo de combustible o de exceso de combustible, lo último que tenemos que preocuparnos es por estas dos cosas. Siempre hablando de una moto que está de fábrica con su carburador. ¿Por qué? Porque estas dos cosas solamente pasa combustible, igual que por acá donde pasa aire. Los desgastes casi no aparecen. Donde aparecen desgastes es fundamental acá. Aquí es donde siempre aparecen desgastes. El tornillo que se ensucia a su punta con facilidad y el nivel del flotante. Que vamos a proceder al armado. Esta boquilla, vean ustedes la posición, ahí tiene una entrada. Esa entrada va para el lado de la aguja. Vamos a poner la boquilla pulverizadora, o atomizadora o dosificadora, y también vamos a poner el cicler. Vamos a apretar el conjunto. Vamos a colocar el cicler de baja. No precisa forzar. Y aquí tenemos todo lo que lleva el carburador dentro. Vamos a colocar la cuba. Esta cuba estaba muy sucia. Vamos a ver si tenemos suerte de que no nos pierda combustible, que no transpire, porque está un poco ya dura el horrín este sello de goma. Y vamos a ver cómo queda. Esperemos que cumpla su función. Muy importante el armado de este tornillito, que lleva el resorte, luego esta arandela y este pequeño horrín para que no entre suciedad ni haya transpiración de combustible. Como les dije anteriormente, no es igual para los carburadores que en lugar de tener el tornillo acá del lado de la admisión, lo tienen ubicado de este lado, o sea, del lado del filtro. Ahora después vamos a apretar estos tornillos porque me está faltando uno, tengo que ver dónde está. Vamos entonces a, lo que no importa, lo vamos a dar, como yo les decía, a fondo, sin hacerle fuerza cuando llegue a tope. Ahí llegó a tope claramente, sin hacer ningún tipo de fuerza. Le damos medio, 1 y medio y 2. Probamos con dos vueltas, calentamos el motor y ahí luego lo dejamos moderando. Si en el momento de dejarlo moderando se nos apaga, modera un poco y se nos apaga y no nos da tiempo a trabajar con el tornillo, este otro tornillo que ustedes ven acá hace lo mismo que el puño hacedor. No tiene ninguna otra función que no sea levantar el pulmón. La misma función que tiene la maroma que tira de la cortina y sube este pulmón dentro del carburador. Bueno, lo mismo hace este tornillo. Así que es solamente para acelerarla más o menos en el ralenti y dejarnos calibrar este tornillo donde tenga las máximas RPM. No lo aceleren mucho, no lo dejen más arriba de 1500 RPM para que no nos entre a engañar la carburación este otro agujerito que yo les hablaba que está ubicado ahí dentro. Ese otro agujerito que no nos entre a engañar, porque si subimos mucho ya empieza a surtir por ahí y disminuye el efecto de este tornillo. Tenemos ya entonces pronto armado el carburador, ¿no? Este es el funcionamiento del choke o obturador de la entrada de aire. Y bueno, pondremos la aguja. Estaba en esa posición, está en el medio, como ustedes pueden ver, está en la ranura del medio. Lo vamos a poner. Le pondremos este retén metálico que lo que hace es permitir precisamente que el resorte apriete y tenga a la aguja posicionada en su lugar, ¿verdad? Y a su vez dejar el espacio para que pase por ahí la maroma tirante de la cortina o pulmón. Instalamos el carburador, encendimos el motor y dejamos que calentara. Vamos a proceder ahora a cerrar el tornillo. Estaba en 2 vueltas como lo hemos dejado. Le vamos a dar una media vuelta. Vamos a escuchar al motor, vamos a ver que con media vuelta que le cerramos y quedó en 1,5, prácticamente no hace nada. Le cerramos una media vuelta más
ahí completamos media vuelta y ahí ya empezamos a notar la marcha del motor, y si le giramos un poco más, evidentemente ya nos damos cuenta de que hay que abrirlo, y bueno, encontramos la estabilización correcta en una vuelta y media. Hemos llegado entonces al final de este video. Si no se han suscrito, háganlos. Es muy importante para quienes estamos de este lado generando contenido. Espero haya sido de vuestro agrado, así que un gran saludo a los que están del otro lado.